Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Hoy comenzamos en Colombia, donde hay noticias desde varias aristas que vamos a tratar en la tarde de hoy, en la primera parte del programa. Comenzamos con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, que abrió la investigación contra el ex jefe de la FARC, alias Jesús Santrich, y lo citó a indagatoria. Para el próximo lunes fue llamado a comparecer Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y quien acusó a Santrich de narcotráfico. Ahora deberá declarar el proceso contra el exguerrillero. Florencio Sánchez, en la Corte Suprema, en Bogotá. Florencio, bienvenido, buena tarde. ¿Qué más se sabe de esta decisión? Buenas tardes. El próximo lunes, desde una cárcel de Nueva York, en Estados Unidos, mediante teleconferencia, Marlon Marín, quien se encuentra allí detenido, sobrino de Iván Márquez, rendirá declaración como testigo ante la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se le adelanta a Jesús Santrich por narcotráfico. Marlon Marín será preguntado por los magistrados sobre las reuniones que habría tenido Jesús Santrich con emisarios del cartel de Sinaloa para la negociación de 10 toneladas de cocaína a cambio de 15 millones de dólares. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en este documento de 22 páginas, llamó a indagatoria al exguerrillero Jesús Santrich para que responda por su presunta participación en la negociación de 10 toneladas de cocaína a cambio de 15 millones de dólares. Los magistrados rechazaron la solicitud del procurador Fernando Carrillo, quien pidió capturarlo para indagatoria. En la aplicación de los principios de necesidad y ponderación, habrá de privilegiarse en este momento el derecho a la libertad como principio. En cuanto a la afectación del mismo, tiene un carácter excepcional a la luz de las normas constitucionales. Para la Corte, las reuniones de Jesús Santrich con supuestos emisarios del cartel de Sinaloa ocurrieron en noviembre de 2018, luego de la firma de los acuerdos de paz. Jesús Santrich estará pronto a acudir, pero esperamos que esa diligencia se aplace para que se defina la Justicia Especial de Paz, la garantía de nuestra extradición en forma definitiva. La Sala de Instrucción citó para el próximo lunes a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, a declarar en el proceso contra Santrich. Es un testigo sospechoso, es un testigo que está buscando beneficios de la justicia norteamericana, la justicia colombiana. En los próximos días, la Corte Suprema definirá la fecha para la indagatoria. En los próximos días, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinará el día, la fecha para que Jesús Santrich rinda indagatoria. Luego de esta diligencia, los magistrados tendrán 10 días para resolver su situación jurídica, es decir, para resolver si lo envían o no nuevamente a la cárcel. Florencio Sánchez, NTN 24, desde el Palacio de Justicia. Florencio, gracias por comenzar con nosotros en la tarde de hoy. Saludamos a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dani, es un gusto de nuevo estar contigo. ¿Volverá Santrich a la cárcel, Jairo? Yo estoy convencido. Sin lugar a dudas hay unas formalidades procesales que se deben respetar. Sin lugar a dudas, la indagatoria que hablábamos en estos momentos, pues es un mecanismo de defensa para que él explique cuál es su participación en algunos hechos que hacen parte ya de conocimiento, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino de otras instancias, la Fiscalía, algunos jueces y la JEP de manera particular, pero por la información que se tiene, los hechos, la contundencia y de manera particular el auto en donde se llama a indagatoria, todo indica que va a ser el próximo lunes 10 de junio, todo indica que existe un conocimiento y un acervo probatorio muy importante que muy seguramente llevará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a definir la situación jurídica del señor Santrich con una medida de aseguramiento que lo va a llevar a la cárcel. Hay que tener en cuenta que en ese auto que hoy se conoció, por lo menos en Colombia, es muy claro para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Dania que los hechos de los cuales se está haciendo la valoración jurídica ocurrieron posterior
a la firma del acuerdo del Teatro Colón después del 1 de diciembre del año 2016 y los hechos están relacionados con la aparente comisión de actos de narcotráfico, lo cual muy seguramente por eso, por los hechos y por las actuaciones, va a terminar este caballero nuevamente en la cárcel. Claro, entonces voy a cambiar la pregunta, porque la pregunta sería, ¿está dispuesto Santrich a volver a la cárcel con todo este espacio de tiempo que tiene de aquí al próximo lunes, por ejemplo? Y Daniel, yo creo que el señor Santrich y cualquier otra persona difícilmente va a aceptar la posibilidad o por lo menos la probabilidad, que en este caso muy alta, de volver a la cárcel. El interrogante sin duda es importante porque yo creo que Santrich, si cumple con su palabra, no solamente se va a presentar a las autoridades, va a reportar dónde se encuentra, cuáles son sus movimientos, sino que vamos a esperar que cruce la entrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y durante los 10 días que no creo que se vaya a tomar la Sala Penal esté dispuesto no solamente a cumplir con la ley, con su compromiso con la paz, sino que termine en la cárcel. Esta situación sin duda es quizás la novela más interesante de los últimos años, yo me atrevería a decir de la última década en América Latina. Un tipo perseguido, entre comillas, judicialmente. Cuando utilizo la palabra persecución no estoy haciendo un análisis político, sino judicial, que termina en la cárcel por una solicitud de orden de captura con fines de extradición, luego la JEP ordena su liberación, luego un juez avala la solicitud de la Fiscalía para que lo capturen por un delito interno, muy seguramente se posesiona, yo creo que se va a posicionar esta semana. La sala, el Consejo de Estado fue muy claro que la sentencia queda ejecutoriada a partir del día de mañana, es decir, desde mañana se podría en teoría posesionar, independientemente que tenga fuera o no, la Corte Suprema tiene la competencia y la autoridad para detenerlo. Si él no se escapa, la gran pregunta va a terminar en la cárcel. ¿Dónde queda la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que no pudo determinar si los actos que involucran a Santrich y que vemos en el video habían sido cometidos antes o después de ese 16? La JEP casi que desde sus orígenes está en un sándwich, porque hay un sector que considera que la arquitectura jurídica que se creó para el juzgamiento es demasiado garantista a favor de ellos. Hay otro sector que la respalda, que es un sector intelectual, un sector político y un sector social que considera que el mejor mecanismo es que actúe. Pero por lo que ha ocurrido en estos momentos está en el peor de los mundos, porque en primera instancia conceptó de manera particular que no existen evidencias. Dicen ellos, yo leí la sentencia, que no se aportó por parte de la Fiscalía y de manera especial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos un acervo probatorio que permitiera a ellos como falladores tener la claridad absoluta de que los hechos que se están investigando ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016. ¿En qué está la JEP en estos momentos? Bueno, se está surtiendo un proceso, se está surtiendo un recurso de apelación en donde una sala de mayor categoría desde el punto de vista de la distribución de la JEP analiza cuál fue el juicio jurídico que llevó a que esa sala, la sala de revisión, tomara esta decisión. Pero creo que va a ser muy difícil en estos momentos que la sala confirme la sentencia de primera instancia. En primer lugar, porque la Corte Suprema de Justicia, lo acabamos de decir, confirma que los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016. Y en segundo lugar, donde llegue ella a confirmar ese fallo, muy seguramente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se va a llevar por delante esa decisión, porque no solamente va a ordenar de manera particular la captura del señor Santrich por estar aparentemente involucrado en actos de narcotráfico, sino que haría nugatoria todo la actuación que hizo la JEP, porque muy seguramente va a sacar adelante el proceso. La gran pregunta es si existe la posibilidad por parte de la Fiscalía o de los Estados Unidos de solicitar nuevamente la extradición de él, ya no haciendo uso de la herramienta de la JEP, sino directamente de la Corte Suprema de Justicia, como también la norma lo establece. Yo creo que el galimatías jurídico es bastante difícil, es un reto muy importante, pero en estos momentos quien tiene la conducción del proceso en términos formales y términos materiales es la Corte Suprema de Justicia, y queda a un lado las decisiones de la JEP momentáneamente para este caso. El gobierno colombiano, por otra parte, Jairo, entregó cifras actualizadas sobre crímenes contra líderes sociales, datos verificados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Entre el 2016 y el 2019 ha habido 281 asesinatos de dirigentes comunitarios. De manera comparativa, las cifras son las siguientes.
Entre agosto de 2017 y agosto de 2018 hubo 88 asesinatos. Y en el mismo periodo del año siguiente, entre agosto de 2018, inicio del gobierno del presidente actual, el presidente Iván Duque, y mayo de 2019, ocurrieron 60 homicidios. Es decir, una reducción, plantean desde el gobierno, del 32%. Habrá una reducción, pero 60 asesinatos es una cifra de todas maneras que impacta. Y Daniela, la cifra es muy alta. Es muy alta para cualquier democracia liberal, de manera particular quien está en un proceso de posconflicto o posacuerdo, como algunas personas en Colombia durante los últimos 2 años prefieren denominar al acuerdo que se llegó con las FARC. Es una cifra abultada, es una cifra que demuestra, de un lado, que todavía existen elementos de violencia que están interesados, de un lado, en impedir de manera especial que se implemente el proceso de paz. Hay unos intereses aparentemente de personas que no están dispuestas a entregar o a devolver las tierras que adquirieron. Algunas personas tienen o afirman tener títulos de buena fe exenta de culpa. También todavía hay rencillas. El narcotráfico termina siendo en última instancia que propicia esta situación de violencia y demás. Las cifras son claras, las cifras son precisas. Sí hay un trabajo importante, hay un trabajo que demuestra que la administración Duque no solamente formuló lo que se conoce como el Plan de Atención Inmediata o de Atención Oportuna, el PAO, que es un mecanismo de política pública que busca coordinar y armonizar los esfuerzos de diferentes instancias del Estado para garantizar la seguridad personal de los excombatientes y de los líderes que tengan implicaciones sociales. Son muy altas las cifras, hay un debate muy fuerte, creo que hay muchos intereses sobre ese particular. Si uno mira lo que ha sido el pasado en Colombia y Dania, las cifras siempre han sido altas, pero estas cifras creo que también son importantes analizarlas porque demuestra que hay voluntad política para garantizar la implementación del acuerdo. Existe liderazgo institucional para garantizar medidas de protección adecuadas y de manera particular que lentamente, así sea difícil de asimilar, se puede ir mejorando las garantías de seguridad para todos los actores sociales del país. Sin embargo, esto está como, digamos que en el centro de la polémica, ¿no? Y si hay un flanco por donde se ataca el gobierno es precisamente por no garantizar la vida de los líderes sociales. Es importante la reducción, pero tendría que ser quizás más contundente. Yo creo que hay 2 cosas que no están muy claras. La primera de ellas es qué mecanismo se va a utilizar realmente para garantizar que ciertos líderes sociales, líderes sobre restitución de tierras, defensores de derechos humanos, excombatientes de la FARC, tengan mecanismos que sean adecuados para que sigan ejerciendo su oficio como líderes sin tener un carro blindado en lugares en donde ni siquiera hay espacio para una carretera. Creo que ese tipo de mecanismos eminentemente técnicos de seguridad no están dando los resultados que todos esperaríamos, pero hay que hacer un paréntesis, Dania, sobre este particular. Desde el año aproximadamente 2009 o 2010, hace 9 años, Colombia es el laboratorio de medidas de seguridad más exitoso del mundo. En estos momentos, fácilmente, Dania, usted puede encontrar a una comisión de delegados de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Tribunal Penal Internacional, de otra corte internacional, aprendiendo de mecanismos que han sido diseñados por Colombia y que ya tienen desarrollos jurisprudenciales, por lo menos en la Corte Penal Internacional. Colombia es el que se ha inventado casi el 95% de esas medidas, que muy seguramente falta creatividad, tal vez, pero durante 15 años se ha demostrado que Colombia ha logrado vencer los riesgos que terminan por afectar en vida y integridad personal a estas personas. En segundo lugar, yo creo que sí hay un problema de comunicación efectiva. Colombia creo que no ha logrado explotar desde el punto de vista comunicacional lo que hace para garantizar la vida de un universo muy grande de personas en riesgo, personas que tienen riesgos extraordinarios o extremos, que en ningún lugar, por lo menos de América Latina, se encuentran en esa situación. Los ojos siempre viran hacia México, pero México tiene problemas, pero nunca los niveles de seguridad que se viven en Colombia, y Colombia protege mucho mejor a los colombianos en riesgo que México. No vende sus éxitos. Hay un último tema. Y el gobierno ha dado una dura respuesta, el gobierno de Colombia, a un comunicado de expertos de la ONU en el que se señala que la administración del presidente Iván Duque incita la violencia contra excombatientes de la FARC. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que la comunicación es infundada e irresponsable.
Este es el comunicado dado a conocer por expertos de la ONU. Expresa que, comillas, instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida, cierro comillas. El gobierno respondió. Entre otras imprecisiones, insinúan que el gobierno colombiano estaría incitando a la violencia en contra de los excombatientes de las FARC. Esa es una manifestación, en nuestra opinión, absolutamente infundada y además irresponsable. El gobierno dijo estar sorprendido de la irresponsabilidad de esa comunicación. Muestra aún más la irresponsabilidad y la ignorancia con que estos señores están actuando. Nosotros tenemos no uno, sino muchas formas de dar esas alertas. Las da en algunas oportunidades la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el consejero para la estabilización, el gobierno está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad y la estabilidad de los excombatientes. Es evidente que salvar la vida, mantener la seguridad de los excombatientes es un propósito sin ningún color, sin ningún contenido político, alejado por completo de ninguna opinión que uno pueda tener respecto de algunos apartes de los acuerdos. Actualmente están en funcionamiento cerca de 200 esquemas de protección para los excombatientes de las FARC. Jairo, este comunicado que ha sido noticia a lo largo de todo el día ha recibido muchísimas críticas. Es decir, acusar al gobierno del presidente Duque directamente de promover la violencia en contra de excombatientes de la FARC, a ver. Yo estoy muy sorprendido, Idania, porque Naciones Unidas se ha caracterizado en las diferentes oficinas o relatorías, bien sea derechos humanos o las relacionadas con otros temas tan delicados como son las ejecuciones extrajudiciales, se ha caracterizado por la precisión, por sustentar las diferentes afirmaciones, por tener hechos, actividades fácticas que permitan sustentar lo que ocurre en el país, pero utilizar el verbo instigar al gobierno yo creo que no solamente es desproporcionado, es irresponsable, como el consejero Archila en una declaración que creo que es muy clara y precisa sobre este particular, demuestra que eso no es así. Creo que se le va las luces a Naciones Unidas, termina siendo una bofetada que creo que ha sido tranquilamente recibida por el gobierno nacional. Indudablemente la respuesta es contundente, pero creo que desde el punto de vista diplomático los términos tienen que ser muy fuertes. Hay quien piensa que hay una especie de campaña para desacreditar al presidente Duque, ¿no? Directamente, o al gobierno. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí hay una campaña. Lamentablemente para el país hay una campaña agitada por ciertos sectores ideológicamente que no están ubicados, por lo menos, en el espectro donde está el presidente Iván Duque. Creo que es una campaña absolutamente irresponsable porque quizás con ganas de llevarse por encima la legitimidad y la capacidad de acción y de gobierno de la Casa de Nariño, termina por afectar a los colombianos, termina por afectar la imagen de una sociedad como la colombiana que ha sido víctima durante más de 50 años de un conflicto armado muy fuerte y de manera particular de unos esfuerzos que no solamente comprometen a la administración Duque, también comprometen a la administración Santos y a otras administraciones hasta llegar a la del presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy día senador y presidente del partido político Centro Democrático. Yo creo que este ambiente es perverso. Es un ambiente en donde nadie va a salir victorioso. Esto le va a salir muy caro a Naciones Unidas porque es fácilmente demostrable que el gobierno no instiga. El gobierno puede cometer errores por acción y por omisión, pero de ahí a pensar que tiene una campaña de política pública o una estrategia oculta para garantizar la impunidad y de manera particular la muerte de líderes sociales es absolutamente ajena a la realidad. Lamentablemente son los tiempos que vivimos. Sí. La globalización llegó en términos políticos hace ya un quinquenio a toda América Latina y hay sectores que están interesados en llevarse el Estado por encima con intereses eminentemente populistas. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encanta volver a tu programa. Bueno, siempre eres invitado, pero estás muy ocupado. Son las 5:23, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. México tiene una crisis forense, así lo aseguró
la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, que reconoció que la emergencia es tal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido que buscar ayuda internacional para apoyar en la identificación de restos humanos. A los cotidianos asesinatos cometidos en distintos puntos del país, atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas criminales rivales, se suman numerosos hallazgos de restos humanos, a veces casi pulverizados, enterrados clandestinamente o dejados en sitios públicos. Está desbordado, no tenemos suficientes personal especializado en práctica forense y menos aún en identificación de cadáveres y de restos. Pequeñísimos restos óseos, ¿por qué? Porque fueron quemados, porque fueron deshechos en ácido. Digo, historias horrendas del crimen. Es noticia la conmemoración del llamado Día D. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó junto a su esposa Melania a Portsmouth, en el sur de Inglaterra. La reina Isabel también asiste a la ceremonia para recordar lo ocurrido en junio de 1944, cuando tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. La legendaria operación militar de hace 75 años marcaría el fin del dominio nazi. Con un apoteósico evento, líderes europeos junto al presidente estadounidense Donald Trump recordaron el 75º aniversario del llamado Día D. Cientos de veteranos que formaron parte de las tropas aliadas que desembarcaron en Normandía, en el noroeste de Francia, en 1944, fueron homenajeados este miércoles. La reina Isabel encabezó la ceremonia, a la que asistieron también el heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, la primera dama estadounidense Melania Trump, la primera ministra británica Theresa May y el presidente francés Emmanuel Macron, así como la canciller alemana Angela Merkel. Por su parte, Trump leyó una oración que el presidente Franklin Roosevelt pronunció en su discurso radial el 6 de junio de 1944, mientras los Estados Unidos y las fuerzas aliadas cruzaban el Canal de la Mancha hacia las costas del norte de Francia. Dios Todopoderoso, nuestros hijos, el orgullo de nuestra nación, este día han emprendido un esfuerzo poderoso, una lucha para preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a una humanidad sufriente. Necesitarán tus bendiciones porque el enemigo es fuerte. Sabemos que por tu gracia y por nuestra causa justa, nuestros hijos triunfarán. Algunos nunca regresarán. Abraza a estos padres y recíbelos, los heroicos siervos en tu reino. Y, oh Señor, danos fe en ti, fe en nuestros hijos, fe en los demás y fe en nuestra cruzada unida. Hágase tu voluntad, Dios Todopoderoso. Amén. Más de 300 paracaidistas cubrieron el cielo en la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, donde se realizaba el evento. Uno de los momentos más icónicos fue cuando Tom Rice, uno de los soldados que sirvió en la batalla del 6 de junio de 1944, que puso fin al dominio nazi y quien actualmente tiene 97 años, recreó el salto que hizo en 1944 sobre Normandía. Es noticia el inicio de las reuniones del rey Felipe VI con los principales líderes políticos de España, luego de que ningún candidato lograra la mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Todo indicaría que, terminados los encuentros, el monarca encargue la formación de gobierno al actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día muy temprano en el Palacio de la Zarzuela, Su Majestad el Rey Felipe VI inició la ronda de reuniones para conocer la opinión de los principales líderes políticos de este país sobre a quién podrían ellos apoyar para formar gobierno. Con el inicio de la ronda de reuniones del Rey Felipe VI arrancó el denominado reloj de la democracia en España. Entre este miércoles y jueves, el monarca se reunirá con 15 representantes de partidos políticos que obtuvieron escaños en el Congreso y los diputados. El objetivo de Felipe VI con estas reuniones es sondear la disposición de los políticos a apoyar o no al socialista Pedro Sánchez, que obtuvo la mayoría de los votos en las pasadas elecciones generales. Este miércoles la ronda comenzó con los partidos con menor representación en el Congreso. Algunos le expresaron al monarca su posibilidad de apoyar a Sánchez siempre y cuando consigan ser parte del gobierno. Así lo dejó saber el partido Equo, quien llega al Congreso en coalición con Podemos. Apoyaríamos un gobierno de Pedro Sánchez siempre y cuando seamos parte
ese gobierno, es decir, estemos en coalición, y esa es la posición que mantenemos y la posición que le he planteado lógicamente al rey, ¿no? Otros partidos, en cambio, condicionaron su apoyo a la entrega de recursos para obras en sus comunidades y al no ceder ante las presiones de los sectores independentistas. Y también somos defensores de la Constitución y para eso hemos dicho que no vamos a pactar con ninguna concesión a los independentistas que ponga en juego la unidad de España. Sería una falta de respeto a los ciudadanos que se pretendiera que Compromís apoyara la investidura de Pedro Sánchez sin ningún tipo de negociación y de acuerdo. Hasta ahora el líder socialista Pedro Sánchez no consigue los apoyos suficientes que lo ratificarían como presidente del gobierno. En las elecciones obtuvo 123 escaños en el Congreso y necesita 176 para ser investido en primera votación. En segunda votación bastarían más votos positivos que negativos. Televidentes de la tarde, y la decisión del rey sobre si encarga o no a Pedro Sánchez formar gobierno se podría conocer este jueves en la noche o el viernes a primera hora. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia un nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia falló este martes a favor de Diosdado Cabello en su demanda contra el portal web La Patilla. Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, por supuesto el medio incurrió en un daño moral al publicar información del diario español ABC, en la que refiere sus nexos con el narcotráfico. Según la sentencia del TSJ, La Patilla debería pagar una multa cercana a los 5 millones de dólares. Es imposible, por otra parte, que el líder del cartel de Sinaloa esté planeando escapar de la prisión donde permanece recluido en los Estados Unidos. Así lo dijo su abogada, Mariel Colón, en entrevista con NTN 24 desde la ciudad de Nueva York. Abogados penalistas consideran apropiada la decisión de la justicia estadounidense de mantener las duras condiciones de reclusión de Joaquín El Chapo Guzmán. Le fue negada la solicitud de salir al menos 2 horas por semana al aire libre. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola, feliz tarde para todos. El peso de la justicia de los Estados Unidos sigue siendo implacable en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Luego de ser declarado culpable por 10 delitos de narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, sus abogados intentan aliviar en algo sus condiciones actuales de reclusión en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Pidieron al tribunal que se le permitiera 2 horas de ejercicio al aire libre en la terraza del penitenciario, también que pudiera acceder a la tienda o comisaría de este centro de reclusión para comprar al menos 6 botellas de agua a la semana y tapones para las orejas, con el objetivo de bloquear el intenso ruido que hace la unidad de aire acondicionado dentro de su celda. Ninguna de estas peticiones han sido aceptadas por el juez Brian Cogan, en una decisión que obviamente genera frustración de parte de los abogados de El Chapo Guzmán. Justamente Mariel Colón, la abogada que presentó la petición directamente a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, habló con NTN 24 y aseguró lo siguiente: no es posible que el Chapo realmente esté intentando escapar de prisión, como lo asegura la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El señor Guzmán se encuentra bajo unas reglas que se llaman las SAMs, las Special Administrative Measures, lo que le prohíbe, lo que le imposibilita al señor Guzmán comunicarse con terceras personas fuera de su equipo legal. El lugar, que es una terraza de recreo, donde se le pidió al juez Cogan que lo dejara salir para poder tener 2 horas de ejercicio al día, está completamente no vigilada. Es imposible que el señor Guzmán realmente se pueda escapar, mucho menos planear un escape con nadie, porque nadie lo puede venir a visitar. Hemos buscado también el concepto de un abogado penalista, quien además adelanta procesos ante el mismo tribunal donde está radicado el proceso del Chapo, con el objetivo de tratar de entender más cuál es el razonamiento detrás del juez Brian Cogan a cargo de la causa, y sobre todo si está justificado o no que la justicia tenga un peso tan severo en contra del líder del cártel de Sinaloa. Y esta fue la explicación que nos entregó. Es una preocupación de la parte del gobierno, que es una preocupación genuina, porque el Chapo se ha dispuesto a escaparse en el pasado. Tiene recursos, tiene acceso a personas que sí están dispuestos a ayudarle con un intento de escape. Y el problema es que el juez
ha establecido ese balance de mantener las cosas como son actualmente, porque de la historia y del pasado del Chapo. Ahora mismo el Chapo está pagando las consecuencias de sus escapes y actos en el pasado, y eso no va a cambiar. La negativa de la justicia de los Estados Unidos coincide con el momento cuando crece la expectativa por la fecha final de sentencia del líder del cártel de Sinaloa. De acuerdo con lo previsto por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el próximo día 24 será el momento cuando el juez Brian Cogan imponga cuánto tiempo de prisión tendrá que pagar el mexicano de 61 años por los 10 delitos de narcotráfico por los cuales fue declarado culpable en la fase de juicio. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Y en otro orden de ideas, Scott Peterson, el ex agente de policía a cargo de la seguridad de la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, fue detenido por las autoridades que lo señalan por negligencia. El hombre de 56 años es señalado por no actuar durante la masacre de 2018, en la que murieron 17 personas, entre ellas 14 estudiantes. El único oficial armado del recinto fue acusado de 11 cargos, entre ellos negligencia infantil, negligencia culpable y perjurio. Las autoridades argumentan que no existen excusas válidas para que la gente no hubiese actuado en el momento en el que Nicholas Cruz inició este ataque. Según las pesquisas, el día del tiroteo, Peterson se negó a investigar la fuente de los disparos, no intervino durante los hechos y además ordenó a otras autoridades que llegaron a la escena que permanecieran a distancia del edificio. Y el presidente Trump no descarta una eventual acción militar en Irán. Así lo afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista televisiva en el Reino Unido, en medio de su visita oficial a ese país. Sin embargo, el republicano también dijo estar dispuesto a entablar conversaciones con la República Islámica para resolver sus diferencias políticas. La noticia se conoce en medio de la creciente tensión bilateral. ¿Cree que será necesario tomar medidas militares? Siempre hay una posibilidad. Prefiero no hacerlo, pero siempre hay una posibilidad abierta. Cuando son las 5:45 minutos, hora costa este, en los Estados Unidos, máxima expectativa por la reunión que han sostenido el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Minutos antes de este encuentro, autoridades estadounidenses publicaron las cifras mensuales más recientes de las detenciones en la frontera. Más de 140,000 migrantes han sido arrestados por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en mayo. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estas cifras son las más altas en los últimos 7 años y coinciden de hecho con las reuniones entre el vicepresidente estadounidense Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y la delegación mexicana liderada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Esto también coincide con el día de hoy, mientras el mandatario estadounidense Donald Trump, en una visita de Estado en Irlanda, asegura que está dispuesto a continuar con la aplicación de estos aranceles el próximo lunes y amenaza a aquellos que intenten frenarlas. México, miren, las drogas que están entrando al país, la gente que está entrando al país, la situación en la frontera, están entrando por millones, ellos tienen que detenerlo, México tiene que detenerlo, o simplemente no vamos a poder hacer negocios, es algo simple y creo que ellos quieren hacer algo, creo que ellos quieren hacer un trato. Esta tarde la directora de General Motors estuvo reunida con algunos legisladores demostrando sus preocupaciones por el impacto que estos aranceles puedan tener en su empresa, en los consumidores y en la economía estadounidense. Por su parte, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, asegura que esta no es la manera de lidiar con una crisis migratoria. Déjeme dejar claro que nosotros queremos y estamos tratando de presentar un acuerdo comercial con México y Canadá. Y nuestra preocupación es lo que les he dicho anteriormente en nuestra cadena de la ley. Este es un territorio peligroso, así no es como se trata a un amigo, no es una forma de lidiar con la inmigración ni con las necesidades humanitarias en la frontera. Esto, si pasa, va a haber un incremento en los costos de los vehículos, lo que va a causar a los consumidores un mayor costo y eso puede significar menos empleo
los Estados Unidos. Mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump continúa fuerte en su posición de aplicar estos aranceles el próximo lunes, asesores de comercio como Peter Navarro aseguraron en entrevistas a medios de comunicación que estas medidas se pueden frenar si México toma las medidas correspondientes, como por ejemplo fortalecer algunos puertos de entrada y permitir que los migrantes puedan hacer las gestiones de asilo desde suelo mexicano. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Se espera entonces algún resultado de esta reunión. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló el día de hoy sobre la importancia de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Tras el anuncio del gobierno de Trump de la imposición de impuestos a los productos mexicanos, el mandatario consideró importante analizar el aumento del intercambio comercial con otros países. La consideración la hizo aclarando que no significa que abandonará la relación con su vecino del norte. No dejar de insistir en la importancia estratégica que tiene la vecindad con los Estados Unidos. No optar por una postura radical. En esta parte del programa nos acompaña Rachel Smithke, experta en temas de migración del Instituto México del Woodrow Wilson Center. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rachel, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por tenerme. ¿Qué pudiera hacer México? No sabemos lo que ha pasado, habrá que esperar el resultado de este encuentro, pero ¿qué pudiera hacer México para que el presidente Trump cambiara estos aranceles que por lo menos pareciera hasta ahora está dispuesto a implementar? Sí, es una situación muy complicada porque México hasta ahora sí está incrementando sus detenciones y deportaciones, pero aún el presidente Trump dice que no está satisfecho con los esfuerzos de México. Entonces, México y los Estados Unidos tendrían que llegar a un acuerdo que es real, que es medible, que es factible para las agencias en México de cómo contener esta situación. Pero hasta ahora México sí está cooperando con el presidente, entonces creo que tendría que en esta reunión tener un diálogo más abierto, un diálogo que tenga en mente resultados que son factibles para el país, porque México hasta ahora tiene menos recursos para abordar este tema. Entonces, ojalá esta reunión nos dé algo más claro en el sentido de las metas, pero hasta ahora creo que México sí está cooperando. Ahora, si México está cooperando, Rachel, como usted señala, quizás la cooperación no sea suficiente para los Estados Unidos, es decir, tiene menos recursos, evidentemente, pero quizás la cuota de cooperación que se espera sea más grande que lo que puede dar. Sí, yo creo que la cuota es probable que el presidente Trump quiera que haya más detención y más deportación por el lado mexicano. Y es posible, o sea, México sí puede hacer un poco más en ese sentido, pero se tiene que recordar que en la frontera con Guatemala hay 300 puntos informales de cruzar para migrantes, entonces es muy difícil implementar de un día al otro estas estrategias, entonces se tiene que tener paciencia, se tiene que tener como dice antes, este diálogo, mirada más a largo plazo. O sea, esto no se puede arreglar en una noche. Claro, usted señala, por ejemplo, esto no se puede arreglar en una noche, no se puede arreglar en corto tiempo, pero ¿es corto el tiempo? Es la pregunta. Es decir, es un problema que lleva muchísimo tiempo y pareciera que México a ratos pierde el control de su propia frontera. Es decir, hablamos de ese flujo centroamericano que va creciendo, pero hablamos también hoy de haitianos, hablamos de africanos. ¿Qué ha dejado de hacer México o qué México tendría que hacer para contener un poco también lo que evidentemente Estados Unidos se lleva como país de primer impacto? Sí.
Bueno, primeramente México tiene que dar más recursos a su agencia el Instituto Nacional de Migración, porque hasta ahora no tiene los suficientes recursos para enfrentar el problema con la frontera. Segundo, México tendría que también invertir en su Comisión Mexicana de Asistencia a Refugios, que se llama la Comar. Hasta ahora también los recursos no son los suficientes para procesar las solicitudes de asilo que están llegando, y para este año va a haber aproximadamente 60,000 solicitudes de asilo este año, que es sin precedente, o sea, es un incremento enorme. Entonces tendrían que aumentar el presupuesto y los empleados de esa agencia. También tendrían que cooperar más con los Estados Unidos a ver qué recursos puede brindar los Estados Unidos si es que llegan a un acuerdo de metas que son factibles. ¿De dónde van a venir esos recursos? Claro, y claro. Al final también se tiene que invertir a lo largo plazo en los factores que impulsan a los migrantes a salir de sus propios países. Claro. Se tiene que Rachel, desarrollar y trabajar con Centroamérica. Permíteme interrumpir un segundo, porque cuando dice este año se espera que se lleguen a 60,000 las solicitudes de asilo, que es una cifra nunca vista, ¿cuántas tuvimos el año pasado, por ejemplo, o hace 2 años atrás? Hace 2 años, no tengo los números exactos, pero ha incrementado, fue alrededor de como 40,000 el año pasado, entonces está cada año incrementando aún más hasta que hemos llegado al mismo número este año, en 2019, que tuvimos todo el año del 2017. Entonces, cada año va incrementando enormemente. En el 2013, por ejemplo, había menos de 1,000 solicitudes de asilo, entonces cada año se va aumentando. Es una situación complicada, difícil. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, Rachel. ¿Puede México aceptar la propuesta de Estados Unidos de convertirse en ese tercer país desde el que se pueda hacer la solicitud de asilo, pero no pasar a Estados Unidos hasta tanto le sea otorgado el asilo? No, no creo. En realidad, un tercer país tiene que ser un país seguro, ¿verdad? Hasta ahora México tiene muchos problemas con seguridad hacia los migrantes. Hay muchos secuestros, muertes, etcétera. Entonces, realmente no es un país seguro para un migrante quedarse sin protección en México a lo largo plazo. Segundo, la capacidad de México para absorber tal cantidad de migrantes no es posible hasta ahora. Los Estados Unidos es un país mucho más grande y mucho más rico, y hasta ahora aquí tampoco se puede absorber tantos solicitantes de asilo, entonces jamás que México pueda hacer eso tampoco. Entonces no creo que hay interés por el lado mexicano ni tampoco la capacidad. ¿Puede esta crisis, puede este roce de este momento llevarse por delante una amistad y una colaboración de tantos años entre México y Estados Unidos? Yo creo que con estas amenazas de los aranceles daña mucho la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, y ahora es sumamente importante tener una relación fuerte, porque este fenómeno migratorio es algo regional, es un problema que ambos países tienen que abordar en conjunto, y si no, no se puede enfrentar de la manera adecuada. Entonces, esto de los aranceles sí nos preocupa. Sí, es una circunstancia preocupante. Es preocupante tanto para México como para los Estados Unidos, porque de llegar a aplicarse, ambos países van a sufrir las consecuencias. No es solamente México y la economía mexicana la que va a sufrir, también la economía de los Estados Unidos. Sí, totalmente. No es bueno para ninguno de los países. Esto es una medida punitiva para amenazar a México para que haga más. Bien, Rachel, gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente usted. Nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia falló este martes a favor de Diosdado Cabello en su demanda contra el portal web La Patilla. Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, madurista por supuesto, el medio incurrió en un daño moral al publicar información del diario español ABC, en la que refiere sus nexos con el narcotráfico.
Según la sentencia del TSJ, la Patilla debe pagar una multa cercana a los 5 millones de dólares. El fundador y director de la Patilla, Alberto Federico Rabel, calificó este fallo de insólito y, al igual que otras personas en Venezuela, proveniente del terrorismo judicial con el que ataca la justicia oficialista. Diosdado, tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes. Esa fue la primera respuesta que Alberto Federico Rabel emitió a través de su cuenta de Twitter cuando se conoció esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Para Alberto Rabel, el capital más importante de la Patilla está en su gente, en sus trabajadores y también en sus seguidores, que son cientos de miles alrededor del mundo. Este capital va a seguir estando allí. Este capital no se va a mover. Y lo digo porque tuve la oportunidad de conversar con él y esto es precisamente lo que él piensa. En el propio portal La Patilla, Rabel hizo una invitación a Diosdado Cabello para pagar la multa. Rabel aseguró: la única forma de que yo pudiera pagarle a Diosdado Cabello 5 millones de dólares es que hagamos una reunión en la oficina de la DEA en Miami. Por supuesto, relacionando las acusaciones que se han hecho contra Cabello al señalarle como presunto líder del llamado Cartel de los Soles. Es importante, a la luz de esta sentencia, entender la particularidad de este proceso judicial que se ha llevado contra este importante medio de comunicación. ¿Dónde comenzó? Las distintas instancias por las cuales fue pasando hasta llegar a esta sentencia que impone esa cuota de 5 millones de dólares aproximadamente. Quiero saludar a Zair Mundaray Rodríguez, él es abogado, director general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano en el exilio. Zair, buena tarde para ti, bienvenido. Gracias, Idania, por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Es importante, Zair, que la gente entienda la manipulación de la justicia para castigar a los medios de comunicación. Y en el caso de La Patilla creo que está absolutamente claro. Y por eso quería conversar contigo, porque lo has venido explicando en redes sociales. ¿Cuáles son las instancias a través de las que fue ascendiendo la demanda original? Sí, Dania, fíjate que yo veo esto sumamente grave porque yo creo que realmente este Tribunal Supremo que funciona al margen de la ley en Venezuela está acabando con uno de los últimos hitos de la civilidad o de las libertades democráticas que quedan, que es la libertad de expresión. Yo antes de decirte cómo fueron las instancias por las que fue pasando esta causa, debo decirte que esto rompe con una doctrina que el mundo libre, o el mundo occidental libre, democrático, ha tenido como premisa, que se llama la doctrina del reporte fiel. ¿Qué es la doctrina del reporte fiel? Es una garantía que tienen los medios de comunicación y tienen los comunicadores sociales, que cuando transmiten lo que otro ha dicho, no pueden ser responsabilizados penalmente por transmitir la noticia, siempre que el reporte sea fiel. Eso quiere decir que el responsable de una injuria o de algún delito es el emisor inicial de la información, no el que lo transmite, porque si así fuera, los medios se abstuvieran de decir lo que cualquier persona haya dicho, pensando que pueden ser responsabilizados. Imagínate que esta doctrina tiene desde 1776 en un fallo del Reino Unido, de Inglaterra, y de allí ha permanecido casi incólume por todas las cortes del mundo. Esto quiere decir que si usted ha transmitido la información que otro dijo,
es aquel otro el que puede ser responsable, pero no usted. Y eso es muy importante dejarlo claro en este caso, porque la doctrina del reporte fiel ha sido reconocida por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana, por todos los tribunales de derechos humanos en el mundo, incluso por la UNESCO, para permitir que haya fluidez en la transmisión de ideas como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero antes de que pasemos a la causa en sí, no existe en el mundo, porque me parece importante preguntar, ¿no existe en el mundo jurisprudencia sentada que no reconozca esta doctrina que me estás mencionando? Sí, claro, en países antidemocráticos, donde no hay libertad de expresión, el que transmite la información puede ser responsabilizado, pero en el mundo democrático es digamos, un principio universalmente aceptado, indiscutido. Es un principio indiscutido del mundo democrático. Te estoy diciendo que desde 1776 se produjo el primer fallo en Inglaterra y ha permanecido incólume y se sigue citando aquel fallo como el que dio inicio a la doctrina del reporte fiel. Y esto es importante decirlo porque la Patilla lo que hizo fue retransmitir lo que había dicho el diario ABC de España. Es como si tú el día de hoy, por algo que yo diga, seas responsabilizada penalmente porque fue en tu programa o porque fue en NTN 24. El emisor del mensaje es el responsable, no el medio mediante el cual se emite, sobre todo cuando se sabe de dónde es la fuente. En este caso, el diario ABC de España fue el que hizo una serie de consideraciones indicando que el ciudadano Diosdado Cabello era objeto de una investigación penal por narcotráfico. ¿Qué hizo la Patilla? Copió el reporte y lo copió textual y lo transmitió. En la doctrina del reporte fiel. Por eso, él podría demandar ¿a quién? Al ABC de España, porque yo estoy retransmitiendo algo que hizo otro medio de comunicación, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque si lo lleva a un tribunal independiente, democrático, en España, le aplican esta doctrina, le podrían decir que eso lo transmitió alguna fuente oficial que dijo que estaba investigando, y con demostrar que hay una fuente cualquiera oficial, se cae la demanda. Entonces, ¿qué hizo? Se fueron a estos tribunales dominados políticamente y presentan una demanda en primera instancia por 1.000 millones de bolívares en su oportunidad. El tribunal, sin prueba alguna, porque pude ver algunas de las actas, le condena. De hecho, una de las defensas de los abogados de la Patilla dice: nosotros lo que hemos hecho es un reporte fiel. Y hay jurisprudencia mexicana, argentina, de la Corte Interamericana, española, de todo Estados Unidos, Inglaterra, de todo el mundo libre, donde dice: lo que estoy es copiando y pegando una información de otro medio. Claro. Ahora, en ese caso, el tribunal no tomó en cuenta el reporte fiel y condenó a 1.000 millones. Ahora, una vez que llegamos a este punto, en primera instancia, se condena a pagar 1.000 millones. ¿Qué sigue a partir de allí? Bueno, después de esa condena, es bueno explicarle a la audiencia que conforme al Código de Procedimiento Civil y todo el ordenamiento jurídico, solo puede apelar quien está perjudicado por una decisión. A quien se le ha concedido todo lo que ha pedido no tiene derecho a apelar. Entonces, el único que tenía derecho a apelar en este caso eran los apoderados de la Patilla. En efecto, apelan. Hay un principio que es un latinazo, pero que lo aprendemos en Derecho Procesal 1 y está vinculado con derechos humanos, que es el principio tantum appellatum quanto devolutium. Eso quiere decir, el juez de la alzada de segunda instancia solo puede conocer o debe limitarse a decidir respecto de aquello que fue apelado. No puede pasar a revisar el resto de la causa. Este es el principio. Esto le da pie a otro principio, y hay otro latinazo, que es la no reformatio impeius, que incluso tiene reconocimiento de derecho humano. ¿En qué consiste el no reformatio impeius? Que cuando el juez de la alzada decide, no puede colocarte en una posición peor a la decisión que estás apelando. No puede dictar una resolución que empeore tu condición, ¿ok?
porque lo máximo que puedes dejarte en la misma condición si no te da la razón. Y eso es un principio universal de derecho procesal, porque si así fuera, si tú corrieras el riesgo de que apelando te fuera peor, la gente no ejerciera recursos. Y eso está reconocido en todo el ordenamiento jurídico. Fíjate que hay países que incluso lo tienen constitucionalizado, lo tienen en la Constitución, como la Constitución española, como la Constitución argentina, donde dice expresamente que los jueces no pueden reformar los fallos en perjuicio del que recurre o del que apela. Bueno, aquí ocurre algo insólito, y por eso creo que se están acabando con los pocos hitos de civilidad jurídica que pudieran haber quedado, que es que en segunda instancia al apelante le condenan a pagar el doble de lo que ya habían condenado la primera instancia, lo cual es un absurdo porque están reformando en perjuicio del apelante. Claro. Apeló el perdidoso, quien perdió, que fue la Patilla, y le condenan al doble. ¿Qué le queda? Ir a la sala de casación penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Venezuela, al margen de la ley. Bueno, y ahí desde mi perspectiva, ahí ocurre la hecatombe de la violación de derechos fundamentales. Aquí, cuando llegamos a la sala de casación y ocurre este hecatombe que tú señalas, me gustaría que explicaras para que nuestra teleaudiencia entendiera ¿en qué consiste un recurso de casación? Es decir, ¿por qué se va a la sala de casación? Bueno, lo más importante que debe entender la audiencia es que la casación es un recurso de derecho, esencialmente de derecho. En el recurso de casación se denuncian violaciones a normas ya sean procesales o normas sustantivas. Por ejemplo, que el juez haya aplicado erróneamente una norma, haya aplicado una norma derogada, haya aplicado una ley inexistente, haya colocado una ley vigente, la haya interpretado de forma contraria a lo que la norma dice. Estos son esencialmente los supuestos. Pero es importante saber que no se debate sobre las pruebas ni sobre el fondo del asunto en casación, porque para eso tuvo las instancias correspondientes. Lo que denuncian las partes, en este caso, es que hubo errónea interpretación por parte del juez que condenó en este caso, y que hubo violaciones al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque cuando el Código de Procedimiento Civil dice que cuando un juez otorga más de aquello que se le ha pedido, incurre en ultra petita, lo cual hace la sentencia nula conforme al artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, un juez de casación debe hacer esa evaluación que es esencialmente jurídica, pero no sabemos cómo el juez, luego de desechar la casación, pasa a decidir sobre el quantum de la demanda, lo cual no se le ha pedido. Nadie le ha pedido que revise ese tema. Entonces lo hace oficiosamente. Por eso viola la reformatio imperium, como lo dije en Twitter, violenta el derecho a la defensa, violenta el debido proceso, porque deja a las partes sin ninguna otra posibilidad de recurrir, salvo que sea una revisión constitucional, que sabemos que no va a ocurrir en un tribunal un tribunal de naturaleza esencialmente política y que responde a los intereses políticos de quienes detentan y usurpan el poder en Venezuela. Entonces ha dejado en total indefensión a las partes, a la parte demandada, violenta principios fundamentales de la democracia y que están, digamos, ya han permeado a todo el ordenamiento jurídico mundial e incluso el venezolano, como es el principio del reporte fiel, la no reformatio imperium y el tantum appellatum y quantum devolutum, lo que desde mi perspectiva hace que esta sentencia sea un monstruo, una verdadera aberración jurídica que genera un precedente de incertidumbre muy grande y de inseguridad jurídica que realmente pocas veces habíamos visto. Sabemos que ese tribunal decide en los términos lo menos apegado posible al derecho, pero por lo menos estos principios básicos a los cuales me he referido, de alguna manera se han tratado de mantener o de respetar, pero esto ya constituye el irrespeto a todas
las bases esenciales del derecho y de la democracia. De modo que hay una inseguridad jurídica enorme en los tribunales que funcionan en Venezuela, porque ya el juez de alzada puede decidir sobre lo que le plazca y modificar la sentencia y decidir mucho más allá del tema que está siendo objeto de debate. Fíjense que de una demanda inicial de 1.000 millones, sin que nadie haya pedido indexación, ni ajuste inflacionario, ni nada de eso, porque eso no fue el objeto del petitorio, sino apelando solamente la parte perdidosa, ya llegaron a 30.000 millones de forma de oficio. En los tribunales lo hicieron de forma oficiosa. Por eso, desde mi perspectiva, ya esto constituye la ruptura de cualquier civilidad jurídica, y pasamos a una fase de que está en peligro la libertad de expresión. Ya cualquiera puede ser demandado por lo que diga, así se esté reportando lo que otro indicó o esté reproduciendo cualquier otra noticia, y además responderá con su peculio, responderá con su propio patrimonio por transmitir la información. Esto es sumamente grave desde el punto de vista de los derechos civiles y requiere un pronunciamiento urgente de los organismos internacionales, porque de esto continuar estaría cercenado completamente el derecho a la expresión, a la libre transmisión de ideas y a la información de los ciudadanos, que ya bastante está limitado por todos los artilugios y la hegemonía comunicacional que ha intentado imponer la tiranía en Venezuela. Creo que ha sido una explicación absolutamente clara, por eso me parecía importante, porque a través del proceso que esto ha llevado, que esta demanda de Diosdado Cabello por 1.000 millones, a través del proceso judicial, entre comillas, que recorrió hasta llegar a 30.000 millones, queda, creo que, claramente establecido la manipulación de la justicia para ir contra los medios de comunicación independiente y con criterio. Zair, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, muy amable por tu invitación. Ante esta sentencia en contra de esta plataforma digital La Patilla, ha habido reacciones internacionales. Algunas de ellas las comparto con ustedes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió en su cuenta de Twitter: la condena a La Patilla es otro intento del régimen usurpador de acabar con la libertad de expresión para perpetuarse en el poder. Es hora de romper las cadenas y acabar con la dictadura que cada día más oprime al pueblo de Venezuela. La Patilla no se rinde, que es un hashtag que se está usando para hablar de lo que está ocurriendo en torno a esta sentencia. Por otra parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también trinó. La justicia en Venezuela cae con todo al medio La Patilla, a pedido de Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen. Impone sanción de 30.000 millones de bolívares. Sí, mire 2 veces por reproducir noticia de ABC. Ya no se puede citar a otro medio y 5 millones de dólares es igual a cerrarlo. Quiero saludar a esta hora a Carlos Correa, él es director ejecutivo de Espacio Público. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania, saludos para todos allí en la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Zair, pero cuando se escucha con detenimiento el proceso judicial, entre comillas, que llevó toda la demanda de La Patilla, uno se pregunta, ¿qué medio puede ejercer en Venezuela con tranquilidad? A ver, desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay garantías. Claro. Las garantías constitucionales y las garantías que están en el derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela no se respetan. Porque lo que está pasando con La Patilla es lo que está establecido, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que trasladó la responsabilidad de este estándar del reporte fiel a la persona que entrevista y al intermediario. Eso es lo que esta sentencia está de alguna manera ratificando
Y además hay otros elementos. En la sentencia, por ejemplo, elimina el control de convencionalidad, es decir, elimina la posibilidad de que los tribunales apliquen estándares de derechos humanos en el proceso judicial. Desestima, por ejemplo, todos los peritos que de alguna manera fueron invitados por la parte para presentar argumentos en esto. Es decir, aquí hay un vicio absoluto, el debido proceso está totalmente vulnerado. Claro, claro. Entonces no hay garantías judiciales, no hay las garantías que existen. Por otro lado, algunas leyes se han reducido y después cuando vas al tribunal hay por encima de eso abuso de autoridad y se reducen las garantías aún más, ¿no? Claro. La pregunta es cómo ejercer entonces periodismo en Venezuela. Es decir, ayer veíamos, y lo menciono porque te vi en el tumulto que se armó frente a la Asamblea para poder ingresar, después de 5 semanas en que estuvo prohibido que los periodistas ingresaran a la Asamblea Nacional simplemente para cubrir la sesión del día. La presión tanto a medios como a periodistas es cada día más fuerte. Yo siempre lo digo una vez más, hay que rendir tributo a los periodistas venezolanos que salen cada día a la calle a hacer posible que la gente se informe a través de las plataformas digitales, que creo que es la forma o la manera en que ya va quedando para informarse. Pero cada vez se cierra más el espectro, Carlos. Sí, totalmente. A ver, ya que cuentas a petición de los periodistas que hacen cobertura en esa zona, organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, el sindicato y nosotros, la semana anterior habíamos enviado una comunicación al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, que es la responsable de esta custodia, y queríamos entregarle una carta al responsable de la custodia. No nos las aceptó. Durante la semana no hubo posibilidades de conversar con él y allí lo que ocurrió fue que los parlamentarios decidieron abrir la puerta para que los periodistas pudieran entrar, que además son la autoridad responsable de definir quiénes entran en esas instalaciones. Entonces ahí hay un ejercicio, digamos, de la potestad de unos diputados que permiten que los periodistas puedan hacer su trabajo en el marco de lo que establece la Constitución. Pero una cosa que debe ser normal se convierte en una situación absolutamente extraordinaria porque está naturalizado en Venezuela las dificultades para acceder a información pública, las dificultades para hacer la cobertura, las consecuencias por hacer determinadas coberturas o las extraordinarias consecuencias de reproducir una información como la que reprodujo La Patilla, El Nacional y Tal Cual, que ha implicado la persecución penal de sus directivos, de todos sus directivos, y también la situación de gravedad que se ha venido presentando con los directivos y también, por supuesto, los medios de comunicación que se han visto afectados con esto, ¿no? Ahora, Carlos, regresando al caso de La Patilla, es decir, ¿qué alternativa le queda, no? A un medio que ha sido sancionado a pagar $5 millones. ¿Qué alternativa para el gremio en general de acudir a dónde para defender simplemente el derecho de informar? Mira, 5 millones de dólares es La Patilla no tiene posibilidades para pagar eso. Tú preguntabas antes qué casos se recordaban en la región. Mira, tenemos el caso de específicamente del Universo en Ecuador, cuando el presidente en ejercicio, Rafael Correa, le demandó por $60 millones. Es decir, es una demanda extralimitada que hace que el medio desaparezca. La verdad que no tengo el detalle, pero de alguna manera lo que está ocurriendo en Venezuela es un pulso cotidiano entre la voluntad de las personas que quieren tratar de hacer llegar información, medios de comunicación como los portales y otras herramientas, con las enormes consecuencias o potenciales consecuencias de hacerlo. Es un pulso cotidiano. Opciones, las garantías, esta sentencia demuestra que en Venezuela no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que cada día es un desafío, que cada día es hay que vencer el miedo y por eso también es muy importante el apoyo entre colegas, medios y la sociedad y también, por supuesto, el apoyo internacional para que efectivamente se pueda seguir haciendo
lo poco de comunicación que se sigue haciendo en Venezuela. Cada día es un desafío, cada día hay que vencer el miedo. Quiero quedarme con esas dos frases tuyas. En este desafío permanente de informar y de los medios, por seguir adelante, por tener plataformas abiertas, por resistir, porque ya esto se ha convertido en una resistencia permanente, ¿cuántos medios van quedando en Venezuela? Es decir, los medios emblemáticos han dejado al referirme a los periódicos, han dejado de circular de forma impresa. Estaciones de radio, ya creo que perdimos la cuenta de cuántas han cerrado, de a cuántas se les ha quitado la frecuencia. Es decir, la revolución, el régimen, si con algo ha terminado, si en algo ha sido eficiente, es en ir acabando con las ventanas abiertas para informar. Y Dania, eso que tú dices es cierto. Mira, los periódicos han reducido, más de 70 diarios han desaparecido, los que están circulando circulan con muy pocas páginas, las emisoras de radio en Venezuela tienen enormes dificultades para poder sacar programas, hay temas que están vetados. Pero creo que también hay que visualizar cómo la sociedad venezolana ha generado una suerte de anticuerpo para todavía tener algún tipo de información. Si no nos explica las movilizaciones que este mismo año se han producido en el país. O sea, lo que quiero decir con esto es un ambiente tóxico, difícil, complejo. Informarse en Venezuela exige un esfuerzo de cada persona. O sea, hay el esfuerzo de informar y el esfuerzo de informarse, porque conseguir información de calidad es difícil también para la gente, cada vez más difícil. Pero creo que también hay que decir que la sociedad venezolana lo está haciendo con limitaciones y con restricciones, pero lo está haciendo, porque si no, no se explican las movilizaciones que en muchas ocasiones se producen cotidianamente en el país, que necesitan que la gente conozca el problema, se asocie, se organice para reaccionar y por lo tanto también, y muchas veces hay cobertura para hacer, de los periodistas para hacer cobertura. Eso significa que hay también la sociedad venezolana resiste de alguna manera la pretensión de dejarla sin información, ¿no? Y eso creo que es importante también decirlo. Es una situación dura, compleja, con muchas restricciones, pero donde la sociedad venezolana no termina de decir, termina citaria diciendo, no, yo quiero estar informado, yo quiero obtener información, yo quiero de alguna manera ser una persona que conoce lo que está pasando en el país, ¿no? Así es, y creo que se hace un esfuerzo increíble para tratar de llevar esa información a toda la geografía nacional. Carlos, gracias por estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias, hasta pronto. Buena tarde para ti. Y mientras todo esto pasa, con el portal La Patilla, la crisis humanitaria sigue avanzando. Jornada de donación en Venezuela. Gremios estudiantiles y de salud reciben hoy insumos médicos, pañales, implementos de aseo y alimentos no perecederos. La jornada se llevó a cabo en honor a los niños que han perdido la vida en medio de la crisis de salud que atraviesa Venezuela. Los dejo con este informe de Oliver Fernández en Caracas. Cristina Zambrano tiene 16 años y es paciente del Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Su compañero de cuarto murió esperando un trasplante de médula ósea. Para ella es un duro golpe. Más que un amigo, era parte de mi familia. Nuestras tardes las recuerdo felices todas. Siempre nos tocó compartir hospitalización. Y bueno, nada, nos acompañábamos un día él en mi cuarto, un día yo en su cuarto. Hacíamos juegos con todo. Nos las pasábamos peleando, pero éramos felices así. Y yo sé que desde donde él quiera que esté, él está feliz y ya él no va a tener más sufrimiento y bueno, lo voy a recordar siempre. Cuando faltan los medicamentos y los insumos, curarse es un acto de fe. Pedirle solamente a Dios a ver si ocurre el milagro y se sana, pero el milagro sería que los medicamentos llegaran a los hospitales, que los hospitales contaran con los recursos necesarios. La situación en el hospital sigue siendo precaria luego de la muerte de varios niños la semana pasada. Hoy los pacientes recibieron pañales, medicinas y alimentos. No pueden quedar en el olvido.
porque no olvidamos que murieron 4 niños esperando un trasplante de médula, no olvidamos que murieron 2 niños porque no había insumos en el hospital, y que el hospital JM de Los Ríos es la tomografía de lo que se está viviendo a lo largo y ancho del país. Los estudiantes de enfermería que realizan sus prácticas en el Hospital JM de Los Ríos ya califican a ese centro asistencial como un centro de guerra. Trabajan literalmente con las uñas para salvar vidas. Trabajamos con las uñas, lo digo de corazón porque, por ejemplo, ayer estábamos realizando drenajes, procedimientos, entonces, oye, no hay esto, no hay sonda, no hay sutura, y si no tienes el equipo necesario para cambiar ese drenaje, entonces nosotros con uñas, realmente con las uñas, creamos ese tipo de dispositivos, pero entonces tenemos que estar vigilantes porque si el dispositivo baja, aumenta entonces el líquido cefalorraquídeo y el niño muere por un edema subdural. Las enfermeras cuentan que a veces deben regalar su comida para evitar el desmayo de otras personas. A eso se enfrentan a diario. Hace 2 semanas más o menos me pasó, la señora estaba casi que en estado de... O sea, estaba totalmente descompensada y yo le pregunté que qué tenía, me dijo, es que tengo hambre, yo no he comido, y yo le di mi desayuno porque en ese momento yo estaba bien, pero esa persona estaba mal y necesitaba de mí. La policía científica puso en funcionamiento la División de Delitos contra la Salud Pública. Para las enfermeras, el régimen pretende perseguirlas por mostrar la realidad de la crisis. Nosotros lo percibimos como una amenaza, como que nos están mostrando los dientes, pero siempre le he dicho que les tengo malas noticias. Ni muerta me voy a callar porque yo juré como enfermera proteger la vida de los pacientes, no proteger a un partido político. Hasta ahora son 26 los niños que esperan por un trasplante de médula ósea en el Hospital JM de Los Ríos. El régimen de Nicolás Maduro se comprometió a llevarlos a Cuba. Sin embargo, se desconoce la fecha de ese traslado. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Con esto vamos a la pausa. Los invito, sin embargo, antes de ir a cumplir con nuestros compromisos comerciales, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todos nuestros contenidos multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Continuamos con más en la tarde de hoy. Victoria legislativa del presidente del Perú, Martín Vizcarra. El Congreso le otorgó la moción de confianza para la aprobación de la reforma política para combatir la corrupción, con lo cual se diluyó la posibilidad de una eventual disolución del Parlamento. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, presentó ante el Pleno del Congreso el proyecto y luego de 2 sesiones de intenso debate dieron el visto bueno con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. La votación ha sido justamente para proteger una curul, de espaldas a la realidad del país, porque en el Perú lo que están exigiendo es el cierre del Congreso, porque se ha llegado a un nivel de descalificación a consecuencia de los blindajes. El Congreso de la República está votando por un mecanismo de estabilidad del sistema, pero eso no significa que la Constitución quede derogada y sujeta a una interpretación que el gobierno quiera hacer del voto que ha tenido en estos momentos el Congreso de la República. Son reacciones posterior a lo que ha sido esta votación que le aprueba al presidente Vizcarra la cuestión de confianza. Nos acompaña a esta hora José Tello, abogado constitucionalista y analista político. Señor Tello, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un gusto y un saludo muy cordial de acá a toda la teleaudiencia colombiana. ¿Se protegieron las curules con esta votación del Congreso, con esta decisión? Como decía uno de los diputados que escuchábamos hace unos minutos. La percepción ciudadana es que sí. La calle habla, digamos, del tema como que es un proteccionismo, en buena cuenta una intención que tiene muchos parlamentarios de no dejar el cargo, porque se preveía que si la cuestión de confianza no se daba al Ejecutivo, en este caso al Premier y su gabinete, bueno, podía sobrevenir la disolución. Y digo podría porque el presidente de la República está facultado para disolver o no disolver el Parlamento, si es que no se le otorga el voto de confianza a 2 gabinetes consecutivos. Ahora, la pregunta que surge,
posterior a la de la protección de las curules es ¿dónde queda la Constitución? Porque entiendo que en la reforma que plantea el presidente hay aspectos que solo pueden asumirse si hay cambios constitucionales. Claro, lo que ocurre, Dani, y acá hay que ser bastante claros, es que el pedido de confianza que hace el Ejecutivo en esta ocasión al Parlamento tiene una particularidad. Un pedido de confianza, como ocurre en el Perú, es sobre una política de Estado. Entonces, la política de Estado que el gobierno ahora tiene, digamos, como su principal caballito de batalla, es en sí la lucha contra la corrupción y también la reforma política. Entonces, lo que es políticamente para ellos lo más acertado es justamente materializar esta política de Estado de lucha contra la corrupción y también el tema de reforma política y electoral a través de proyectos de ley, los cuales se ha pedido al Parlamento en un pedido sui generis, porque es la primera vez que tenemos un pedido de confianza de esta índole, que se mantenga la esencia de los proyectos. En consecuencia, de alguna otra forma, el Parlamento está cediendo frente al Ejecutivo porque estaría pues claramente en una posición en la cual esa potestad legislativa que tiene el Poder Legislativo, valga la redundancia, se vería pues condicionada a no alterar una esencia. Recordemos, un Parlamento puede, con una iniciativa de reforma constitucional o una reforma legal presentada por el Ejecutivo, puede rechazarla, puede modificarla o aprobarla tal cual. Pero acá de alguna otra forma ya estarían condicionándose a aprobarla en la esencia de lo que es el pedido del Ejecutivo, lo cual mucho en una perspectiva constitucional en los siguientes días. Ahora, señor Tello, ¿qué decir, por ejemplo, a quienes temen precisamente que el Congreso se subyugue al Ejecutivo y que se concentre el poder en las manos del presidente Vizcarra? Lo que ocurre es acá algo muy concreto. El presidente Vizcarra, si bien no está en los mejores niveles de aprobación, porque llegó a tener hasta el 63% de aprobación, hoy en día está por debajo del 40%. El presidente Vizcarra tiene mayor legitimidad que el Parlamento. El Parlamento está muy disminuido, tiene alrededor de un 13% de aprobación ciudadana, y en realidad estos conflictos que se han suscitado desde que se asumieron los cargos tanto en el Congreso como en el Ejecutivo en el año 2016, nos han traído pues a situaciones muy tensas. Recordemos, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, estuvo a punto de ser vacado, hemos tenido procesos de transición bastante complejos, también mucha conflictividad, incluso también hubo un pedido de confianza en torno a unas reformas constitucionales que se terminaron llevando a cabo el año pasado a través de un referéndum. Entonces hay una trayectoria de conflictividad que genera una desazón en la población. En realidad, si uno percibe el sentir del ciudadano de a pie, el sentir de la calle, como lo mencioné al inicio de la entrevista, se percata pues de que a la gente el hecho de que el Congreso esté subyugado en buena cuenta al Poder Ejecutivo no le parece tan mal, le parece más bien que se están poniendo las cosas en orden porque estaba todo esto muy desbocado. Hay que recordar algo, en el Perú lamentablemente existe todavía pues en la población una idea muy fuerte de la figura presidencial. De alguna otra manera, nuestra historia caudillista, y hay que ser bastante claros en todo esto, nos ha pasado pues la factura hoy en día de ver siempre la imagen del presidente alguien fuerte. Y esa sensación de firmeza del presidente es agradable para el peruano promedio. Entonces, hay que tener en cuenta acá un poco los factores sociológicos en nuestro país, culturales, históricos, y entender pues de que hoy en día, y eso sí quiero rescatarlo, estamos actuando con arreglo a la Constitución. Quiero ser bien claro, en el Perú hasta hace algo más de 20 años esto se arreglaba con tanques en la calle. Hoy en día estamos en un proceso democrático que por más que se pueda ver como que tenemos una democracia inestable desde afuera, puede haber ese tipo de percepción, y acá adentro también la hay, de alguna u otra manera había un respeto a la Constitución por parte de ambos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, y la cosa como que ha funcionado dentro de los cánones, los parámetros constitucionales, vuelvo a repetirlo.
Ahora, usted ha mencionado varias cosas, ¿no?, importantes. La desazón, digamos, a nivel de la calle, del pueblo peruano, la crisis por la que ha venido atravesando el Perú. No hemos llegado y no hemos visto, y ojalá no tengamos que ver tanques en las calles. Se ha manejado dentro, o la política ha tratado de manejar esta crisis. ¿Usted cree que el Perú encuentre ese cauce que le dé tranquilidad, que le permita seguir esta vía institucional de tantos años ya? Por supuesto. Es más, vamos hacia un proceso de fortalecimiento institucional si es que, por ejemplo, esta reforma política que se ha planteado se llega a concretar, porque hay de verdad una reestructuración de todo nuestro sistema electoral y también sistema de partidos. Eso nos podría llevar hacia una mayor institucionalidad. Hay también la intención de promover una mayor educación cívica en el país, de tal manera pues de que se logre, sea por el propio gobierno o sociedad civil, se logre una idea de ciudadanía mucho más consistente. Pero lo que yo quería ir es, acá en el Perú, la democracia, por más complicada que pueda verse, es el régimen que hemos adoptado. Y creo que siempre está el dicho de que la democracia es el más difícil de los regímenes, pero a su vez el más indicado. Entonces, nosotros hoy en día, acá con todos estos vaivenes políticos, estamos viendo pues una democracia que tiene serios problemas, que tiene que mirar hacia adentro, hacer una suerte de insight hacia adentro, y definitivamente todos los actores involucrados tienen que bregar en un solo norte, que es consolidación de institucionalidad, formalización de nuestra política, formalización de nuestro país, porque tenemos una fuerte dosis de informalidad también, y tratar de pues, apostar por instituciones cada vez más sólidas que nos permitan pues, más que un desarrollo en lo económico, tener un desarrollo verdaderamente en nuestra estructura mental, en nuestra concepción de lo que queremos como Estado y como República. Claro. José Tello, abogado constitucionalista, muchísimas gracias, señor Tello, por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchas gracias. Rápidamente, llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Instagram, otra plataforma en la que podemos encontrarnos para compartir información. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Y en nuestra emisión estelar tendrá usted el resultado de lo que ha sido este encuentro entre la Delegación de México y los Estados Unidos para buscar una solución al tema de aranceles y migración. Buena tarde para todos.